Muchas gracias María Julia por la visita a Las Piedras. Estamos acá en Las Piedras, en mi casa donde hace 70 años vivo. Así que para mí es un gusto. Nací en la casita de enfrente y después nos mudamos con mis padres para acá, así que estamos justamente en lo que son las raíces de cada uno de nosotros. Un gustazo que estén acá en Las Piedras, María Julia, que hayas venido. Se pueden colar en la cámara algunos de los nietos que andan acá en la vuelta. Los sábados vienen los 10 nietos. ¿Conoces a la otra casa mía? Tu casa, cuando me dijeron el motivo de este trabajo que están haciendo, me parece formidable porque no se puede pensar en construir una sociedad de derechos si no construimos desde los derechos conquistados, de los derechos primero arrasados y luego reconquistados por nuestro pueblo. Muchas gracias Lina. Quiero decirles que agradezco mucho este reportaje, tomar este testimonio, que más que nada, más que en lo personal, es un homenaje a la resistencia del pueblo uruguayo. Cada uno de nosotros jugó su papel con distintos grados de sufrimiento, de dolor, de angustia, de pérdidas. Lo más importante es que aquí hubo una cuestión colectiva del pueblo uruguayo que resistió a uno de los periodos más negros de la historia uruguaya, que era el tiempo de la dictadura. A mí me gustaría de repente arrancar en los recuerdos en el 68, en estos días que se están cumpliendo ya 50 años de aquel tiempo. De alguna manera se hace la comparación entre el Mayo francés y nuestra historia. Y si bien tiene puntos de comparación, la participación de la juventud, son contextos, realidades, circunstancias históricas muy diferentes. Aquí, en esa época, se empezaba de alguna manera a marcar lo que es la política de terrorismo de Estado, desde una primera etapa dentro de una sociedad democrática, pero no podemos olvidarnos que hace 50 años, en agosto, mataban a Liberarse, mataban a Susana Pinto, mataban a Hugo de los Santos. No puedo dejar de pensar, cuando uno vuelve hacia atrás, en un reencuentro con tantos que compartimos y ubicarnos en ese contexto. El 68, hace 50 años, en el Uruguay se detenía y se ponía preso a los trabajadores, se detenía y se ponía preso a los estudiantes. Bueno, puedo recordar decenas de manifestaciones, o mucho más que eso. Cuando salíamos, yo militaba en la Asociación de Estudiantes de Medicina, en la EM, y salíamos de la facultad en la lucha en el 67 por el presupuesto, pero ya en el 68, en tiempos donde la represión era muy dura. Yo no puedo dejar de acordarme lo que fue la conmoción para los uruguayos, la muerte de Liberarse y aquel tremendo acompañamiento a Liber de miles y miles de uruguayos encabezados por los decanos de la Facultad de Medicina, de la Universidad del Rector, todos los decanos de aquellos tiempos, hasta el buceo, como dijo en aquel momento Crotogini, el plebiscito del dolor. No puedo dejar de acordarme que estábamos en plena manifestación cuando mataron a Hugo de los Santos en la puerta de la universidad, cuando entre varios de nosotros
hubo que arrimarlo de urgencia a ver si se podía salvar hasta la puerta más cercana, que era la puerta del Casmo, o cuando nos llegaba la comunicación de Susana Pintos, o cuando, estando en la facultad rodeado por los militares, por los policías, balearon la facultad y hirieron de milagro, se salvó a una extraordinaria compañera y extraordinaria hoy profesora en neurología, Teresa Lin, como le decíamos cariñosamente, la china, se salvó de milagro. O cuando estuvimos rodeados por la policía 4 días en la Facultad de Medicina, baleando a la facultad en aquellos tiempos, las marcas todavía estaban, no hace mucho, y con el ingenio de esos tiempos, como no nos dejaban entrar alimentos, entraban los alimentos por la morgue en los cajones que teóricamente venían a ser estudiados. Tuvimos 4 días en una intensa tensión, los distintos grupos de estudiantes en las 4 torres de la facultad. Estamos hablando del 68. Poco tiempo después, en las primeras medidas de la dictadura, fue la entrada a la Universidad de la República, la intervención de la Universidad de la República, después de elecciones universitarias libres, y ahí se acabó la autonomía en esos años de dictadura. Entonces, en aquel momento tiene una enorme vigencia el Obreros y Estudiantes Unidos y Adelante. Era el pueblo uruguayo. Yo recuerdo tantas veces desde la facultad irnos hasta Alpargatas, junto con los trabajadores en sus asambleas, en la fábrica de Alpargatas, una enorme fábrica textil que daba a 2 cuadras de la facultad, o ir al cerro a acompañar a los trabajadores del cerro, o ir a las fábricas textiles o a los frigoríficos, en una construcción colectiva. El hilo conductor, si ustedes quieren, de este relato tiene que ver con una construcción colectiva que para mí es la mayor fortaleza que tiene nuestro pueblo, con grandes derrotas y con grandes triunfos. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. El arriba nervioso que estaba empezando a aplicar las medidas resueltas por el imperio, por la doctrina de la seguridad nacional, por todo aquello que se iba generando en la región, los golpes de Estado de Brasil, los golpes de Estado en la Argentina, y luego en el 73 el golpe de Estado en Chile con, yo digo, el asesinato de Salvador Allende como expresión de querer liquidar lo que era una expresión de una vía democrática hacia el socialismo. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Más allá que la historia recoge que Allende ofrendó su vida porque no quería ser doblegado, y como lo había hecho él, solo salía como salió, muerto. Y al mismo tiempo ese 68 que tiene mucho que ver, y esto lo quiero decir porque nos dice muchas veces, el 68 tuvo la impronta del Mayo francés. Y está bien, eso era contemporáneo, pero el 68 nuestro tuvo la impronta más que nada de la Revolución Cubana. A todos nosotros nos conmovió, y lo digo en lo personal, en la medida que vamos alternando lo personal con lo colectivo, la muerte del Che en el 67 en Bolivia. A nuestra generación, el Che y la muerte del Che fue una de las cuestiones que más nos impactó. La Revolución Cubana triunfante en el 59, esa
idea de lo americano que el Che encarna como nadie, pero también lo que fue allá Camilo Torres en Colombia, o tantos testimonios de aquella época que de alguna manera marcaron a esta generación. Desde ese tiempo se fue, como digo, incubando esa idea aplicada cruda y duramente del terrorismo de Estado en la región, ¿no? El Uruguay no era la excepción. Llegamos al 71 y en el 71 después de varias detenciones que tuvimos como estudiantes, que eso no pasaban de ir a la comisaría, a la primera, a la que estaba cerca de la facultad, ahora no me acuerdo cuál era, que nos llevaban más de una vez, o en las barriadas que nos llevaban a la comisaría respectiva, en el 71, porque hay que ver cómo transcurre la campaña electoral del 71. Es la campaña electoral donde se expresa y nace el Frente Amplio. El Frente Amplio proclama sus candidatos. Desbordando la enorme explanada municipal, apretujada, la marea humana se extiende. Algo nunca visto. El acto político más grande de la historia del país. Personalmente tengo la enorme emoción, privilegio, y esto es un homenaje a aquellos grandes que conformaron la idea del Frente Amplio el 5 de febrero del 71. Tuve en lo personal de esas cosas que me quedan marcadas para el resto de mi vida. Yo militaba en aquellos tiempos en la Juventud Socialista y me tocó acompañar como un joven de aquella época a José Pedro Cardoso a lo que era la fundación del Frente Amplio. Hasta hoy recuerdo muy parado por allá atrás, un flaquito de casi 1,90 mirando con asombro lo que estaba sucediendo una mañana del 5 de febrero del 71, donde uno veía en la mesa a Juan Pablo Terra, veía a Michelini, veía a José Pedro Cardoso, veía a Arismendi, veía a Macera, veía a Jaime Pérez, veía a Rodríguez Camuso, veía a Álvaro Bayo, a toda aquella gente que conformaba grandes personalidades que dejaron a su lado sus personalidades para conformar esa historia. Ciudadanos presentes y ciudadanos de todo el país, nunca nuestro país presenció un acto como este. Jamás un acto político de esta envergadura. Esto es el pueblo en la calle. Esto es el Frente Amplio. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Ese mismo 71 nos llevan presos a Elena y a mí en distintas circunstancias por un acto que se hacía acá en Las Piedras de reapertura, procurando la reapertura. Había un grupo de partidos que conformaban el Frente Amplio que estaban ilegalizados, el Partido Socialista, sectores que representaban al semanario o diario Época de aquella época, distintos grupos políticos, y porque se intentó hacer una reunión acá en Las Piedras, a todos los que estaban los llevaron, entre ellos Elena, y a mí que estábamos repartiendo volantes convocando a la legalización de los partidos ilegales. Todavía estamos hablando 71, me llevaron preso a jefatura y el primer encuentro que tuvimos, ya éramos novios, ambos en jefatura. Siempre recuerda Elena que en un momento que a mí me llevaban al baño, ella reconoció mi voz y estaba presa del otro lado. Ella fue a la Carlos Neri y yo fui al SIOR. Y ahí en el SIOR, un recuerdo, y quiero homenajear, por eso estaban una barra de queridos anarcos, discusiones en el SIOR formidables, en aquel galpón en el que nos tenían. El SIOR hay que recordarlo, digo, desde el punto de vista de la historia,
ahí nos mandaban muchas veces en depósito. Las muchachas fueron a la Carlos Neri y Elena tiene recuerdos también muy lindos de esa instancia en la Carlos Neri, donde estaba un grupo de compañeras que hace poco se puso como placa de la memoria la Carlos Neri, pues fue otro de los lugares de detención de aquellos tiempos. Habíamos hecho ya un camino importante previo a la dictadura. Fue todo el momento del Pachecato, que de alguna manera, fuimos viviendo una situación para mí muy nueva, pero que nos llevó a entrar en la vida sindical, en la vida política, la entrada también al Instituto de Profesores Artigas en el 70 hizo que entrara, ¿no?, a un mundo para mí distinto y también con una gran conflictividad, con problemas sociales, económicos. Y bueno, eso hizo de que de alguna manera tuviéramos como una preparación, digamos, previo a la dictadura, y además que fuimos dando pasos como muy fuertes pero muy colectivos. Eso fue muy interesante, procesos colectivos pero que incidían directamente en nuestra vida individual y con los compañeros, ¿no? Es más, el término hasta dice compañeros y compañeras, nosotros lo ubicamos en esa época de intensa militancia estudiantil, porque bueno, están todas las luchas que ya habían comenzado por el presupuesto, la muy organizada la Federación de Estudiantes, el IPA formaba parte de ella, de manera que hubo ahí un aprendizaje, pero lo interesante a destacar es como esa visión colectiva que se va planteando en torno a muchos problemas que nos desafiaban, y también una gran conciencia de la situación, pero mucha esperanza de que como jóvenes podíamos cambiar y modificar esa realidad. Solo para recordar de tantos episodios de aquel tiempo, la primera gira del Frente Amplio por la zona de Rocha, Castillo, Lascano, el intento de asesinato a Sereñi en el acto del Frente Amplio, primer acto en aquella zona, y la muerte de un niño en la caravana del Frente Amplio que sale desde las propias casas de Castillo amedrentando a la caravana, y trágicamente una de esas balas hiere a este niño adolescente, y es la presión, esa caravana, aquel ómnibus de la esperanza, amedrentados, amenazados, baleados. A mí me tocó acompañar la segunda gira, que fue por el litoral, Salto, Paysandú, Yum, Fraiventos, y lo tengo muy presente. En el ómnibus iba adelante Sereñi, Cotoglini, Michelini, Terra, Arismendi, Cardoso, todos aquellos grandes hombres y mujeres que fueron las grandes conductores de ese proceso que expresaba una voluntad popular extraordinaria. Y quiero recordar de ese 71 algo que de alguna manera refleja lo que nos marcó. En el 71, cuando llegamos al acto final del Frente, que fue un acto que se hizo en la explanada, desde el Palacio Legislativo, por toda Agraciada, toda una barra de jóvenes que había ido, nosotros con Elena, y una barra de compañeros y compañeras, que estamos al final de aquella formidable acto. El clima era un clima muy festivo, muy esperanzado. Ese discurso memorable de Sereñi allá arriba, que lo veíamos lejísimo. Solo el Frente Amplio, una afirmación pacífica. Solo pensar que en Artigas,
fuera candidato a intendente el ingeniero Eladio Dieste del Frente, que ahora su obra es Patrimonio de la Humanidad, y recordar aquellos relatos es extraordinario. A esa generación nos pasó que pensamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, que bueno, que el Frente en la vía electoral le iba a ir muy bien, y a su vez todo lo que se estaba dando de los movimientos de insubordinación en la América del Sur y acá en el país, con distintas estrategias, compartibles o no compartibles, pero convergiendo en una vía de esperanza. Al otro día de ese 71, una expresión totalmente antidemocrática en todo el país, organizada por los sectores de la derecha e impulsada por los grandes matutinos, hablemos de los grandes canales del país, por cierto, que siempre jugó su rol, convocando una gran marcha contra el Frente Amplio. Ahí se juntaron todos, blancos, colorados, todas las expresiones, a hacer una manifestación en todos los pueblos, expresando el odio hacia esta fuerza que nacía y el temor que querían infundir contra el pueblo uruguayo, frente al pueblo uruguayo, del peligro que significaba una fuerte naciente. ¿Qué prefiere? ¿Partidos políticos nacionales, blancos, colorados, cívicos? ¿O prefiere que los partidos reciban órdenes del exterior? Naturalmente que el 72 es un punto de inflexión. La represión feroz y en definitiva el objetivo de aniquilar al MLN con la muerte, asesinato de varios de sus figuras más importantes, pero al mismo tiempo el desate de la represión contra el pueblo uruguayo, porque en el 72 es el asesinato de los obreros comunistas, de los 8 obreros comunistas en la 20, el asesinato de nuevos jóvenes que, pintadas por las libertades, fueron asesinados, el recuerdo de Medina, de Walter Medina, de Ramón Peré, de tantos compañeros, compañeras que fueron perseguidos en el 72 todavía en democracia, y los presos brutalmente torturados, las denuncias de Michelini, de Erro, en el Parlamento del propio Wilson, de gente que de distintos partidos expresaba su rechazo, naturalmente de nuestra fuerza política del Frente, a lo que estaba pasando el país con medidas prontas de seguridad, con algo que vota al Parlamento en aquel momento, que es la entrada del ejército en la represión, en la lucha contra la subversión, como le llamaban, y la entrada del ejército irreversible. Pero hay que recordar que esa medida fue votada por el Parlamento en aquel momento, por cierto, con los votos en contra de nuestra fuerza política, un 72 muy duro, donde todos nosotros empezamos a ver lo que se venía y lo que se vino, pero no dejar de tener presente esos episodios tan dolorosos como fue el asesinato de los 8 obreros comunistas, la 20 obreros indefensos que no tenían otra arma que su pensamiento, y los acribillan como parte de una operación que desataba claramente la presencia del ejército en la represión. Creo que el país cada día está en peores condiciones y que esta suspensión de garantías para ser usadas con absoluta arbitrariedad no van a hacer sino radicalizar aún más las partes y alejar esa pacificación y esa paz que nosotros entendemos imprescindible para que el país recobre su normalidad. Eso es lo que de alguna manera genera ese Uruguay del 73, el golpe de Estado, y el golpe de Estado que de alguna manera marca desde el principio cómo se paró el pueblo uruguayo frente al golpe de Estado. Yo no puedo dejar de acordarme,
porque en ese momento la estudiante de medicina estaba militando, uno de los centros de resistencia era el sindicato médico, que todavía estaba legal hasta que lo intervinieron. Ahí era una base de operaciones de la resistencia en las primeras horas del golpe de Estado. Lo que fue el anuncio del golpe de Estado, lo que fue inmediatamente la huelga general acá, la huelga de los frigoríficos, Cruz del Sur a la cabeza, de las distintas fábricas que esta zona tenía, y cómo nosotros estudiantes en aquel momento recorríamos junto con los trabajadores organizados los distintos puntos de resistencia que estaban en las fábricas, y los trabajadores ocupando las fábricas diciendo no al golpe de Estado, cumpliendo con lo que era una decisión de la CNT, de la huelga general ante un golpe de Estado. Eso fue el 73, y ahí algunos episodios muy fraternos y muy lindos de cómo la solidaridad, ocupaban, desocupaban, volvían a ocupar acá en Las Piedras, rodeados por los militantes de siempre, que querían de alguna manera proteger a los obreros que estaban ocupando las fábricas. Y nosotros tenemos el testimonio muy vivo del 9 de julio. En nuestro caso salimos desde el sindicato médico, un grupo grande, y nos fuimos concentrando en distintos puntos para que a las 5 de la tarde, tan recordado de Rubén Castillo en punto. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal y prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Y la irrupción en la calle formidable de ese 9 de julio, que hay tantos testimonios tan importantes, y nosotros que estábamos ahí con la responsabilidad de ser padres de un niño de apenas menos de 2 meses, 1 mes y medio, había nacido el 26 de abril, y corriendo porque empezaron los balazos. Después dijeron los milicos que eran balas de fogueo, pero lo cierto es que no sabíamos lo que era. En pleno 18 de julio, los milicos corriendo a todos nosotros terminamos refugiados en una iglesia por allá. Después jugó un gran rol la iglesia de los conventuales. Es decir, salimos todos a la calle, convocados a las 5 de la tarde. Luego de esa aparición tremenda, ahí tuvimos idea de la dimensión del aparato militar y policial. Ahí caen presos Sereñi y otros compañeros que estaban dirigentes del Frente Amplio, los compañeros de la CNT que fueron presos durante la huelga general y el arranque de la dictadura. Que en lo personal yo debo decir que debo ser de aquellos compañeros y compañeras que tuvimos menos consecuencias en lo personal de la dictadura, más allá de tensiones reiteradas de nuestro pasaje por los vagones, ese lugar tan emblemático que este trabajo de reivindicación de la memoria para construir el futuro lo ha instalado por una construcción colectiva muy interesante desde Santa Lucía, desde Canelones, en un sitio identificado como un sitio de memoria, y algunas cosas dentro de lo duro que era aquello, testimonios muy lindos de esa instancia en los vagones de Canelones. A nosotros nos llevaron en mayo del 75. El comisario de la época, que nos viene a pedir disculpas por lo que nos estaban haciendo, que él no tenía nada que ver, que mientras él pudiera nos iba a guardar en la comisaría de Las Piedras. Pero bueno, a los 2 días llegó la orden, nos trasladaron a los vagones, y en los vagones, encapuchados de plantón, los testimonios solidarios de los que estaban con nosotros. Lo recuerdan los compañeros de Santa Lucía cuando llegaron. Bueno, algunos me identificaron por la altura, lo mismo a Vivian.
Y Vivian, que era un compañero entrañable, generoso, bueno, solidario. También su delito, ¿cuál era el delito de Vivian Trías? Pensar, construir ideología, afirmar su tesis del socialismo nacional, escribir, educarnos a muchos de nosotros en esa concepción de la historia, muchos de nosotros. Y bueno, ahí marchó a los vagones y ahí lo tenían de plantón, encapuchado, y con él testimonios preciosos de compañeros de trabajadores de Santa Lucía que nos conocíamos por nuestra militancia compartida, y ahí un poco a través de las voces y de las capuchas esa solidaridad. Me acuerdo que me tropecé en una cuando me quería correr y el compañero con el que caí, que lo recordaba en el testimonio, me dice: yo soy fulano, Marco, quédate tranquilo, estamos acá, no sé qué. Recuerdo de un compañero extraordinario que murió muy joven, de Luis Rodríguez, que estuvo preso con nosotros en los vagones. Y luego de los vagones al cuartel de San Ramón. El cuartel de San Ramón también, plantón, capucha, como se llamaba en aquel tiempo, depósito, un tiempo. La búsqueda de los familiares, ahí recién pudieron saber dónde estábamos. La revisación del médico que tiene que cumplir con su tarea frente a colegas que estábamos encapuchados, ¿no? Esa contradicción ética que tiene la mayor contradicción en los cuarteles, con médicos que fueron identificados afortunadamente por su rol en la tortura y que fueron en su momento debidamente castigados como corresponde. Lo digo de la profesión, nosotros después con el tiempo afirmamos lo que era todo lo que hace al código de ética y a los convenios internacionales en materia del rol que tiene alguien frente a la tortura, frente a la salvaje degradación del ser humano. Pero lo que iba es que en lo personal, más allá de esos tiempos de tensión y que cada vez que había algo nos llevaban para ver en qué estábamos y todo lo demás, no es mi testimonio ni mucho menos el que vale. Sí el homenaje a tantos compañeros y compañeras que después de los vagones, después de San Ramón, marcharon a Libertad y en otros casos a cuarteles mucho más duros, donde fueron torturados brutal y salvajemente. Y aquí el recuerdo de tantos compañeros que en lo personal marcaron mi vida. Omar Paita era un obrero de la construcción, entrañable, de una sencillez, de una humildad, de una entrega, de una generosidad. Como les contaba, yo ya era médico en aquel tiempo y atendía a muchos de los compañeros que andaban clandestinos o que no podían ir a atenderse a un hospital, o que su familia estaba en condiciones muy difíciles y me tocaba estar cerca de ellos. Y lo recuerdo a Omar, que su primera hija, entrañable, Tania, nace al otro día, 2 días después de nuestro primer hijo, de Matías. Y Omar, clandestino, lo que más me pedía era por el cuidado de su familia. Tania se crió los primeros años de su vida aquí. Omar Paita desaparece en el 81 y pocos días antes habíamos estado reunidos en un café en Montevideo, hasta hoy lo recuerdo, habrá sido un mes antes, conversando de todo lo que se venía haciendo en resistencia al pueblo uruguayo, y él, con esa entereza, con ese optimismo, con esa confianza en el pueblo uruguayo, él y el Negro Ortiz, pero con Omar, que era de acá, que transcurrió en distintos lugares, Graciela, su esposa, su compañera,
y Dalina Pío, su suegra, que hace poquitos días tuvimos la alegría de que la Policlínica del Barrio Obelisco, en la sala de espera, se pusiera el homenaje a su nombre, esas mujeres luchadoras, formidables, que hablan de este cuadro que yo les decía. Era Omar Paita, clandestino, luego preso y desaparecido hasta hoy. Y Dalina le cuidó a sus hijos, una obrera humilde que con su canasta, su bolsa, me acuerdo, recorría, venía por acá, por casa, con Tania, su chiquita, su nieta, iba transmitiendo la solidaridad, la carta del partido, la información que había, iba recorriendo siempre con esa perspectiva. Y desde afuera, por cierto, el apoyo. Ese era el Uruguay de la resistencia. Entonces, este testimonio mío, mi homenaje a esa charla con Omar y a su esperanza, a su optimismo, o acá en Las Piedras, la prisión en la Argentina de Pablo Errandonea y la desaparición, desaparecido hasta hoy, un jovencito en aquellos tiempos extraordinario, con una pujanza, eran los militantes del liceo del Manuel Rosé, lo que era toda aquella historia del FER 68 y del movimiento estudiantil en secundaria, con la misma pujanza que la EM, que la FEU, que los movimientos estudiantiles universitarios. De alguna manera yo quiero homenajear en este testimonio a ellos, porque más allá de la peripecia personal es lo colectivo. Nace en el 75 la huella, yo recién recibido como médico, y en las primeras de cambio tiene un episodio de paperas que contagia a todos los gurises que estaban ahí, casi todos. El cura que estaba al frente, Roberto García, que fue el que empezó la huella, junto con gente muy querida como Nacho, como Sara. La verdad no sabían qué hacer frente a esa epidemia, y a través de un amigo que conocían le dice, bueno, en Las Piedras tenés un médico que es comunista, pero que no vas a tener problemas, te va a atender. Y bueno, y de ahí nace, fui a ver a los niños, por cierto, y nace una relación muy fraterna, primero con Roberto y luego con Perico. Perico, sí. Tiene Marcos ahora. Nacho. Veíamos de qué manera podíamos empezar a expresar una forma de resistencia que se explicitara, más allá de todo eso que se venía dando. Nunca dejó de hacerse los 1 de mayo, nunca dejó de hacerse en el Club Solís, acá en Las Piedras, me refiero ahora a actividades de carácter cultural. Recordar que los milicos intentaron aquella iniciativa de Volentini y generaron un movimiento sindical amarillo, estimularon la creación de sindicatos amarillos. Sin embargo, los obreros uruguayos, la clase obrera uruguaya, a pesar de que estaban su mayoría de dirigentes presos o en el exilio, dijeron no, y siguió funcionando la CNT clandestina, y luego empieza a aparecer en los distintos movimientos la conformación del plenario intersindical, que hoy el PIT, que hoy es el PIT-CNT. Es decir, que mientras se llevaban a miles de uruguayos presos, muchos se tenían que ir, aquí también había una cuestión de resistencia. Nosotros de nuestra manera también, aquí cada noche, trabajando como médico, cuando de madrugada tocaban el timbre, suspiraba cuando era un paciente que me venía a buscar, un familiar que me venía a buscar un paciente, y salir a ver un paciente en la madrugada, porque no eran los milicos que me venían a buscar. Era el clima de terror que se vivía, o cuando, para dar algunos ejemplos, a mí gané una beca para irnos a Viena, una beca por 1 año en mi especialidad en neumología y en inmunología. Todo pronto, iba a viajar primero y después me iba a ir con la familia, ya ahí teníamos 4 niños.
los milicos dijeron, usted es lo único celebre que puede respirar en el Uruguay, no me dieron el pasaporte, fue una vergüenza en aquel momento, me habían hecho despedidas aquí de gente amiga y bueno, no, nos quedamos, inclusive habíamos de alguna manera hecho un gran esfuerzo para que después pudiera bajar la familia, los austríacos no entendían, tuvieron un gran gesto, me mandaron el diploma, convirtiéndome en miembro de la Academia de Medicina de Viena, pues no entendían que no me habían dado el pasaporte y no podía viajar. Pero digo, estas son cosas muy menores para lo que estaba sufriendo mucha gente presa y mucha gente que se había tenido que ir del país. Son cosas que fueron pautando, ¿no? Es decir, uno iba criando a los niños, a las niñas, a los hijos de nosotros, con el bueno, destituido, por cierto, Elena destituida de todos sus trabajos en secundaria, en mi caso categoría C, por cierto. Esto lo vivían todos los uruguayos, ¿verdad? Es decir, categoría C, profesores, maestros, María Julia, ¿qué te voy a contar? Destituidos, represaliados solo por su condición de ser maestro. Acá hay toda una historia de las mujeres nuestras, que fue extraordinario, de las maestras, las docentes, las trabajadoras que peleaban con una fuerza y a su vez eran el vehículo de solidaridad con los compañeros presos, y quiero hacer un homenaje acá en Las Piedras a Sara Benítez, compañera que ya no está, compañera de Julio Barona, que estaba preso, torturado, en un momento dado no se sabía dónde estaba Julio, un hermano en mi vida. Sara golpeando todos los cuarteles en la búsqueda de Julio, desaparecido, y después por suerte lo encuentra, pero en unas condiciones de total desorientación en aquel momento, porque había perdido toda la referencia, y luego por suerte recupera, y por suerte lo tenemos a Julio, formidable compañero, que también pasó por los vagones, también pasó por San Ramón y terminó en libertad. Y Sara, humilde, trabajadora, consecuente, también encontrando, inventando la forma de sobrevivir, porque era resistir, sobrevivir, solidaridad, fraternidad con los compañeros que estaban presos o con la familia, que tenían que criar a sus hijos. Sara en aquel momento con 2 hijos, y como ella, tantos testimonios. Solo pienso también en Aníbal Balbi, un carpintero de la colonia de Al Paso del Andaluz, y Chelita, su compañera, que también uno no sabía, como conté el caso de la Lina, no sabía cómo sobrevivían, cómo resistían. Uno lo que podía darle era un apoyo en todo lo que pudiera estar a nuestro alcance, por cierto, desde el punto de vista de la salud, todo lo que pudiéramos brindarle, pero esa abnegación extraordinaria de los compañeros y compañeras que resistían, luchaban, repartían lo que aparecía, ese entramado sutil, pero como la tela de araña que transcurría en la sociedad uruguaya y que se expresaba de una u otra manera, y que se decía, acá estamos, desde un canto popular, el nacimiento de cada uno de aquellos grupos de la cultura de aquellos tiempos, Montevideo, que lográbamos que vinieran con distintas excusas a Las Piedras o a Canelones para estar acá. Y ahí uno recuerda a los que iban cantando, recuerda a la Urbanoa Carrero, que estuvieron desde el principio, ni hablar a gente tan entrañable como el Choncho de Lazaroff y todo aquel grupo de la nueva cultura popular, la repartida de los casetes de los compañeros que estaban en el exilio y mancomunados. Nosotros mismos repartíamos los casetes que llegaban de Wilson, o los blancos repartían lo que salía del frente. Volviendo al relato, a la huella llega Perico Pérez Aguirre como nuevo responsable de la huella. Ese gallinero tiene una historia formidable, él lo fue reconstruyendo y era su lugar de vida. Y allí nos juntábamos para ver de qué manera podíamos lograr la expresión de todo aquello que se estaba dando. Y es así que nace La Plaza. La Plaza es una revista, la primera, de las primeras, que aparece públicamente, que se anima desde acá de Las Piedras a abrir un espacio de libertad expresado
en una revista, con muchísimos temores. Los sábados de mañana, como estamos hoy acá, nos juntamos acá mismo, Perico Pérez Aguirre, Eduardo Milano, Gonzalo, mi hermano, mi padre Feliberto, luego se sumó Enrique Pintado y otros compañeros que se fueron sumando al núcleo fundacional de la revista. En el 79 sale el primer número de la revista La Plaza. Salieron 25 números de La Plaza. El último número, su tapa decía "Viva la cultura" y convocaba una asamblea de la cultura. Llegó hasta el 82 La Plaza, ahí nos clausuraron definitivamente. Si lo había dicho Germán, lo podíamos publicar en La Plaza, y él al revés. Si publicábamos algo en la revista, nosotros buscamos la forma, publicamos algo de un grupo de madres en la Argentina que se habían expresado de alguna manera para decir que acá en Uruguay estaban los desaparecidos, que estaban las madres y familiares que estaban peleando por los desaparecidos, y así se iban abriendo pequeñas rendijas de libertad. El 80, que es el plebiscito que los militares empujan para firmar una constitución para prolongar un régimen militar dirigido en el Uruguay, producto de esta doctrina de los dos demonios, es decir, el caos de la subversión o la autoridad, y nada más lejos, ¿verdad? El pueblo uruguayo estaba expresando en esa resistencia plural, diversa, que acá había un pueblo que resistía, y los miles de uruguayos presos no eran porque fueran subversivos, sino por sus ideas, por su compromiso con la libertad, con la democracia. ¿Qué tiene que ver Julio Castro, preso, desaparecido, finalmente encontrado, con la lucha armada? ¿O qué tiene que ver tantos trabajadores, obreros, humildes, que su único delito era pelear por la libertad y la democracia? Puse el ejemplo de Omar Paita, pero podríamos hablar de Tassino, de Negro Ortiz, de tantos, de Bleyer, de Eduardo Bleyer, torturado brutalmente, asesinado por su condición de judío y de comunista. Seguiremos, porque cuando los que tienen que hablar no solo no hablan, sino que además mienten, nosotros decimos: la tierra no puede mentir. Macera era un científico uruguayo reconocido en el mundo, matemático, creador de nuevas teorías, reconocido por el mundo académico, matemático del mundo, que lo llevan preso, lo torturan brutalmente, se fractura su fémur estando preso, y ya con un hombre grande de edad, supera esa fractura por su dignidad, su dolor por su dignidad, toda la tortura, y queda con secuelas, o tantos compañeros que mueren en la cárcel no solo por la tortura, sino por lo que era la angustia, el sufrimiento de la prisión, o que mueren jóvenes después por haber estado presos, y en esa relación que sin duda existe entre lo que es la prisión, la tortura, el sometimiento a los tratos más inhumanos, al desprecio de las condiciones más, y muere luego de enfermedades como el cáncer, que está comprobado que afecta más precozmente cuando se vive en condiciones. Y acá me recuerdo a Daniel Colum, que es un queridísimo amigo, compañero mío desde la escuela de acá del barrio, preso, brutalmente torturado, y que murió tan joven, menos de 50 años. Y también me recuerdo acá a la plaza, a la prisión, a la resistencia, a mi hermano Gonzalo. De alguna manera este testimonio es un homenaje a ellos, que en el caso de mi hermano Gonzalo sufrió prisión y tortura inimaginable, a tal punto que en un momento le ponen un cartel de frágil porque no resistía más. Él nunca lo contó, solo lo contó en las circunstancias más duras, cuando tenía que enfrentar la enfermedad que finalmente condujo a su muerte. Casi todos somos conocidos en este pequeño Uruguay, pero
Valen nuevamente algunas presentaciones. Estamos en el contexto de las actividades que tienden a la Asamblea General de la Cultura o son el marco de la Asamblea General de la Cultura. Y la verdad que enfrentó con así como enfrentó la cárcel, esta última etapa de su vida con una dignidad y con una sonrisa siempre, y no poniéndose él, sino siempre pensando en lo colectivo. Eso fue la gente que construyó la resistencia. Y cuando llegó el plebiscito del 80, quiero dar dos testimonios. Uno de Vivian Trías, que lamentablemente fallece poquitos días antes del plebiscito, que me dice, yo lo iba a ver periódicamente, fui su médico por sus temas respiratorios, también el cuento de Trías en el consultorio sentado, yo lo escuchaba, él esperaba al final de la consulta, yo lo escuchaba como de alguna manera, hablando de la medicina, hablaba con los pacientes y les daba línea, entonces era divino. Y después se venía a atender y lo menos que hablábamos eran sus problemas. Y por eso la injusticia de cosas que aparecen, que han aparecido con respecto a Vivian. Yo quiero reivindicar su figura formidable, su condición generosa. Él vendía libros en los tiempos de la dictadura para ir sobrellevando. Entonces venía, nos traía los libros, traía libros para los niños, se sentaba acá con mis niños chiquitos y les contaba los cuentos que venían en el libro, con una cosa extraordinaria. Y por cierto me traía libros para vender, pero al mismo tiempo para comentar. Unos días antes del plebiscito me dice: Marcos, confía en el pueblo uruguayo le va a decir que no a la dictadura. Y Germán Oller, un caudillo blanco con el cual conversábamos mucho y trabajábamos mucho, él traía los cassettes de Wilson, nosotros le pasábamos el material que teníamos del frente. Germán Oller, dos noches antes del plebiscito, el plebiscito era el domingo, 2 noches antes, me dice: Marcos, repasé todo el departamento, en Canelones gana el no. Y si en Canelones gana el no, gánanlo a la dictadura en el país. Y efectivamente fue así. Eso, el plebiscito del 80 es de las expresiones del pueblo uruguayo más importantes. Esa resistencia de todos los días, pero expresada públicamente en un plebiscito con una campaña brutal. ¿Qué prefiere? ¿Partidos políticos nacionales, blancos, colorados, cívicos? ¿O prefiere que los partidos reciban órdenes del exterior? Haga valer su voto. Ciérrele el paso al comunismo. Los grandes medios, y vuelvo a nombrar al matutino que todos conocemos, con una campaña con grandes titulares por el sí, que era el sí a la esperanza, al futuro, decían los militares, y era el sí a la dictadura, a la constitución de la dictadura. Y por otro lado, el pueblo uruguayo que puerta a puerta, boca a boca se organizaba. Ese día nosotros teníamos armado con Germán Araujo en la 30, que había encontrado la forma de decir por qué votar no. Nosotros en la plaza, que no podíamos decir otra cosa, el editorial de mi padre hablando de la Constitución, y en la tapa de la revista, previo al plebiscito, eran 2 ventanas, una oscura que decía sí abajo y una con luminosa que decía no, es decir, hacia la esperanza de la democracia y las libertades, el no. Aquello de los parabrisas, de aquello de decir no cuando nos cruzábamos por la calle. Y bueno, el 80 que marca para mí, así como fue la huelga general cuando nace la dictadura, el 80 es la expresión colectiva del pueblo uruguayo que le dice no a la dictadura y que de alguna manera marca un punto de inflexión en la resistencia. Y se expresa en una formidable votación en medio de todas las dificultades. Como vos decís, María Julia, solo el puerta a puerta, el boca a boca, volantes diciendo no, contra una parafernalia de propaganda gigantesca. Si usted quiere volver al pasado, arriésguese. Pero si usted ama esta patria nuestra y hermosa, tome una decisión positiva. Una pregunta, por favor. ¿A qué se debe la opción no? Nuestro concepto lo hemos reiteradamente expuesto
a través de una prédica que venimos sosteniendo hace tiempo, fundamentalmente porque no se da dos condicionantes que en nuestro concepto son absolutamente fundamentales. La primera, la no participación popular en la elaboración, a través de sus representantes legítimos en la elaboración del proyecto constitucional. Y en segundo lugar, para sintetizar, porque este proyecto constitucional en nuestro concepto no afianza, sino que por el contrario agrava la influencia en la definitiva institucionalización del país que todos los orientales queremos. Gana el no, y al otro día la alegría silenciosa, extraordinario. El pueblo uruguayo, con esa cosa tan tranquila, tan serena, la gente fue a votar, votó, y como sabía que que no se podían entrar en provocaciones, celebró en sus casas, y al otro día con la sonrisa. Nosotros teníamos armado un comando acá en Canelones, que teníamos todo el departamento, mesa por mesa, con compañeros que, como eran funcionarios públicos, tenían que ir a la mesa, y estaban en la mesa que nos pasaban los datos. Nosotros, al rato del plebiscito, le pasamos a Germán para que él tuviera los datos de Canelones, que como sabíamos, bueno, Montevideo igual, y varios departamentos del interior que triunfó el no, hicieron la mayoría para que ganara el no. Pero la red de solidaridad hizo que nosotros, un par de horitas después, me acuerdo, 11 de la noche, en ese comando que teníamos en lo que era la escribanía de mi padre, ahí estaban blancos, colorados, nosotros los frente amplistas teníamos todo el mapa del departamento, y de inmediato a la 30, que es Germán, estaba pronto para largar las cifras antes del la versión oficialista alteraba los resultados, porque claro, era un plebiscito organizado por los militares, que se le estaba diciendo que no a los militares, y estaba todo el riesgo de que manipularan los resultados, que dijeran otra cosa. Nosotros teníamos el mapa del país en la noche, en la madrugada, como para que Germán desde la 30 pudiera decir lo que había pasado. Estamos aproximándonos a un día esperado por toda la ciudadanía, que es el día en que todos los ciudadanos podremos expresar nuestra voluntad después de largos años en que no lo habíamos hecho. Del 80 al 84, a la salida democrática, transcurre un periodo igual muy duro. En el 81 desaparece Paita, desaparece el Negro Ortiz. No olvidarnos la persecución a los estudiantes. En el 83 cae un grupo de estudiantes, particularmente de la UJC, que son brutalmente torturados, brutalmente represaliados. Tantos episodios que se dieron en los pueblos del interior del país, porque siguió lo que hacen las mujeres de Santa Lucía, encabezadas por María Julia, es seguir más allá de los compañeros que estaban presos, que habían pasado todo lo que habían pasado, la gente que estaba en el exilio, cómo en los pueblos del interior la dictadura hacía sentir la represión, la persecución, el marcar, el no tener trabajo, el humillarnos en esa condición de luchadores por la libertad. Y ahí eran los presos, los familiares de los presos, los liberados, la gente cercana a cada cual, gente que se tuvo que ir de sus pueblos, porque doy otro ejemplo para mí extraordinario de alguien que quise mucho, Beremundo Peralta, un médico de pueblo de Durazno, médico de origen muy humilde en Lilo, un hombre intachable, un hombre querido, un médico de ideas progresistas, candidato a intendente del Frente. Ese es su destino, su delito, y haber atendido a algunas de las personas que estaban siendo requeridas por la dictadura. Cuando sale, está el cariño de la gente, que Beremundo empieza a dar consulta y le prohíben volver a Durazno, a su pueblo natal. Le prohíben, vive en Montevideo, no puede ejercer la medicina, trabaja en cualquiera de las tareas que podían surgirle en aquel momento como para poder sobrevivir. Y de Durazno sale un ómnibus 2 veces por semana que la gente se va a atender con Lilo en Montevideo. Pero quiero referirme a ese proceso que se abre entre el 80, plebiscito del no a la dictadura, 82, las elecciones con los partidos proscriptos,
como el Frente Amplio, que no podía votar, y los partidos tradicionales que pueden votar con emblemas diferentes. En los partidos tradicionales que pueden votarse, ganan los sectores progresistas contra la dictadura, ACF, que expresaba Wilson, la CBI, que expresaba una expresión ballista, Flores Silva, Flores Mora, de lucha contra la dictadura, y el voto en blanco del Frente en el 82 fue otra de las expresiones colectivas transmitidas de boca en boca, mano a mano, volantes, voto en blanco, y llegan 90.000 votos que dicen, acá estamos. Y eso es otro punto de inflexión que marca la presencia de la fuerza política que había nacido en el 71. Y el 83 tiene episodios muy importantes. Uno, el 1 de mayo público. 1 de mayo, principios que fueron, lucha del obrero que se rebeló. Con una gran convocatoria de lo que era el PIT-CNT, la CEP, la marcha de los estudiantes en la primavera, el 1 de mayo, el ayuno de Perico Pérez Aguirre en el 83, en agosto del 83, la movilización estudiantil, la gran marcha hacia el Francine de los estudiantes y la esperanza, la represión de ese grupo de estudiantes brutalmente torturados y prisioneros, es de las últimas oleadas represivas en el 83. Lo que quiero ir mostrando es que va paralelamente a lo que es el crecimiento de la expresión pública, la resistencia popular, también nos cejaban los militares en querer reprimir. Habían perdido el plebiscito, se había expresado en las elecciones internas los sectores progresistas mayoritarios y los votos en blanco del Frente. Estas expresiones, el 1 de mayo, el ayuno, la marcha estudiantil, ellos seguían con su represión feroz. Y de alguna manera el 84, muy cruel, muy duro, a mí en lo personal fue muy duro. Nosotros estábamos organizando la 7ª Convención Médica en dictadura, reivindicando la desintervención del sindicato médico, el código de ética médica en función de la violación de los médicos que habían participado en la tortura, hacia un sistema nacional de salud, en fin, las grandes propuestas de nuestro gremio convocados en la Convención Médica Nacional. Y en una, lo tengo hasta hoy presente, teníamos un local que habíamos conseguido que era del SIM, SMU, Intergremial Médica, Sindicato Médico. Llega la viuda de Roslik a contarnos lo que había pasado con Roslik. Roslik lo asesinan en la tortura en el 84. ¿Y cuál era el delito de Roslik? Haber sido médico formado de aquella colonia rusa, se fue a la Unión Soviética en aquel momento y se forma en la Unión Soviética. Su delito era haberse formado en la Unión Soviética porque era la posibilidad de una familia humilde, pobre, de campesinos de San Javier, formarse como médico. Y su delito era ser un médico muy querido, Volodia, como lo conocían en San Javier, muy querido, muy apreciado por sus condiciones humanas. Era el médico, había otro médico. En el pueblo, él era el médico del pueblo. Y con una fantasía inventan que estaban desembarcando armas en San Javier. A Roslik lo llevan preso por segunda vez, lo habían tenido preso, recién había nacido su hijo y lo matan en el cuartel de Fray Bentos. Se saben quiénes son los responsables de la muerte de aquel colega tan buena gente, Volodia, y se sabe quiénes asistieron a la tortura y no la pararon. El dolor de aquella gente que tanto quería a Volodia, el cura que iba al frente hacia el cementerio hablando de Volodia y llorando, hablando de Volodia, de Vladimir Roslik y llorando, y un pueblo que lo seguía a Roslik hacia su entierro. Yo soy parte de una generación que peleó por sus sueños, por sus esperanzas, que queremos mantenerlas, aunque yo estoy convencido que es tiempo de pasar la posta. El relato que hemos hecho tiene que ver con una vida muy comprometida con lo colectivo. Nunca, de verdad, nunca pensé, más allá de los distintos destinos que he tenido en lo individual,
en lo individual antes que lo colectivo. Se han ido dando la responsabilidad en función de mi compromiso frente amplista en lo político, mi compromiso gremial, primero en la Asociación de Estudiantes de Medicina, luego en el Sindicato Médico del Uruguay, mi compromiso inclusive social, con la huella, con cosas vinculadas a estar muy cerca de los más humildes, mi propia profesión como médico. Yo nunca dejé de trabajar hasta que fui intendente en los hospitales públicos, cuando la dictadura estaba proscrito. Después muchas veces trabajé en forma honoraria porque tenía una responsabilidad o como legislador o lo que fuera, pero nunca dejé de estar, que es una concepción de vida, en lo más cerca que es la sensibilidad, y ahora mismo la responsabilidad que tengo es la cercanía con la persona que sufre. O sea, si querés, esa es toda la referencia personal que quiero hacer. Laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre, un peón viejo me decía, y a él nunca le sobra un cobre pa' comprarse una alcancía. Laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero.